El viernes de la quinta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 7, 31 al 37. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le pidieron que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, es decir, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En el pasaje anterior vimos que Jesús se encontraba en territorio extranjero, en la región de Tiro y Sidón, cuando una mujer de origen pagano que tenía a su hija enferma, se enteró que había llegado y le pidió que la cure. Jesús inicialmente se resistió, pero al ver la fe que tenía la mujer, le hizo el favor y curó a su hijita. Bueno, pues el Evangelio de hoy empieza diciéndonos que después de esto, Jesús dejó el territorio de Tiro y pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Decápolis es una palabra griega que significa 10 ciudades y designa aquel territorio que agrupaba a 10 ciudades de habla y costumbres griegas, la mayoría de las cuales se encontraba al oriente, al otro lado del Jordán. Hoy la mayoría de estas ciudades, como Pela, Gerasa y Gadara, están en Jordania. Damasco, que hoy es capital de Siria, también formaba parte de la Decápolis. Y cada una de estas ciudades funcionaba de manera independiente como ciudades-estado. Ahora bien, resulta que en el relato de hoy nos encontramos con un problema geográfico. Parece que Marcos no conocía esa región, pues para ir de Tiro a la Decápolis había que atravesar primero Galilea. Y aquí Marcos lo dice al revés. La confusión de Marcos es entendible, pues él no era judío y no parece haber estado muy familiarizado con la geografía de Israel. Esta imprecisión de Marcos nos confirma que los evangelios no son relatos biográficos y no pretenden enseñarnos historia o geografía. Son más bien instrucciones, es decir, enseñanzas acerca de Jesús y su camino. Por tanto, como se trata de enseñanzas, a la Iglesia no le preocupó que hubiese ciertas discordancias geográficas. Lo que Marcos nos quiere enseñar es que Jesús continuó moviéndose fuera de Israel en territorio pagano, pues la Decápolis era también territorio pagano. Los especialistas piensan que fue en esos territorios en donde el cristianismo estableció sus primeros puestos de misión, que probablemente la comunidad de Marcos tuvo a su cargo. Entonces, una vez en la Decápolis, el texto nos dice que le presentaron a un sordo, que además apenas podía hablar, y le pidieron que le imponga las manos. En el Catecismo de Marcos, la sordera refleja la situación del mundo pagano, un estado de total desconocimiento de Dios y, en consecuencia, incapacitado para escuchar su palabra y alabarlo. Se puede decir que los paganos estaban sordos porque no habían escuchado la buena noticia, y el deseo de Jesús fue abrirle los oídos para que reciban el anuncio de esta extraordinaria noticia y puedan también ellos anunciarla a otros pueblos. En esta ocasión, el texto nos presenta a un pagano de la Decápolis que era sordo de nacimiento, y por tal motivo hablaba con dificultad. Al sordo, al no poder oír, le es muy difícil pronunciar bien, y aunque un sordo de nacimiento puede aprender a hablar, lo más probable es que hable con mucha dificultad. Hay también que tener presente que para el judaísmo, la enfermedad es reflejo del pecado. Es decir, si una persona tenía alguna enfermedad o limitación física, los judíos entendían que ésta se debía a algo malo que él o sus padres debieron hacer. Y también se creía que los hijos heredaban las consecuencias de los pecados de sus padres. Esta creencia estaba muy metida entre los judíos. Por ejemplo, dice Juan 9:2, que los discípulos le preguntaron a Jesús con relación a un ciego de nacimiento: Maestro, ¿quién pecó,
él o sus padres, para que haya nacido ciego. Por tanto, cuando Jesús cura, lo que hace es también perdonar. Lo cierto es que, por su sordera congénita, la persona del relato estaba desconectada del mundo y no podía establecer relaciones adecuadas con los demás. Como resultado, lo más probable es que se haya centrado y encerrado en sí mismo. Nuestro pecado, nuestra lejanía de Dios, con frecuencia nos pone condición de sordos. Es decir, no oímos los dolores ni las necesidades de los demás, no nos interesan los otros, ni nos preocupa que le estén pasando mal. Y entonces rompemos relaciones y perdemos sensibilidad. Nos encerramos en nosotros mismos, en nuestro mundito, y solo nos oímos a nosotros. Y a causa de las condiciones en las que nos deja el pecado, no podemos ser felices. Necesitamos con urgencia que Dios nos destape los oídos y nos devuelva la capacidad de oír. Por suerte hay personas, otros, que se preocupan del sordo y de su miserable condición, pues dice el texto que llevaron al sordo donde Jesús y le suplicaron que lo cure. Le ruegan que imponga la mano sobre él, que lo perdone y que lo devuelva a la vida ordinaria. Esos que llevaron al sordo ante Jesús tal vez fueron gente del pueblo, amigos, o tal vez algunos que representan a la comunidad cristiana. Estos no estaban sordos ni cerrados en sí mismos. Ellos se daban cuenta y buscaban ayudar a reintegrar a los sordos de este mundo para que vivan una vida normal. Entonces dice el texto que Jesús, apartándolo de la gente a un lado, metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua y mirando al cielo suspiró y le dijo, Efetá, es decir, ábrete. Aquí lo primero que hace Jesús es separarlo de la gente, tal vez para ponerse en oración. Segundo, realiza un gesto físico de curación, es decir, lo toca. Dice el texto que le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Jesús hace gestos físicos como lo solían hacer los curanderos de la antigüedad, pero además tocó al pecador sin importarle quedar impuro. Y tercero, pronuncia las palabras de sanación. Levantando los ojos al cielo, suspiró y dijo, Effatá, que en castellano significa ábrete. Bueno, pues levantar los ojos al cielo, a su Padre Todopoderoso, es un gesto de oración. El suspiro nos recuerda la donación del Espíritu Santo, pues en griego espíritu se dice pneuma, que significa soplo, aliento, suspiro, y effatá o ábrete es la palabra eficaz que le destapa los oídos al sordo y lo cura. Es de notar que todos los sacramentos de la Iglesia tienen estas tres partes. Primero, el sacramento es un momento muy personal de encuentro con Dios, un momento de oración y de gracia. Segundo, todo sacramento tiene un gesto físico, levantar la mano, imponerla, tocar, etc. Y tercero, todo sacramento tiene algunas palabras que al pronunciarlas lo hace eficaz. Entonces el texto nos dice que al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. De esta manera Jesús lo perdonó y curó. Ahora que ya puede oír y hablar bien, ya puede contar a otros la buena noticia de Jesús. El relato concluye diciéndonos que les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaban, con más insistencia lo proclamaban. Vimos que Jesús no buscó su propia gloria sino la de su Padre, pero sabemos que por más que pide no contarlo, no puede evitar que su fama se difunda, pues el entusiasmo de aquellos que cura y de los testigos de la curación lo va a delatar y poner en evidencia. Jesús siempre buscó pasar desapercibido, nunca quiso ser el centro de atención. Lo que buscó fue que su Padre prevalezca y no él, y quiso que al Padre se le dé el mérito. Pero su problema fue que cuanto más insistía para que los curados guardasen silencio, estos más lo contaban. Esto es todo lo contrario a lo que hacen algunos medios de comunicación, que más bien difunden lo oscuro de la vida y se gozan con la tragedia humana. Y así como el ex sordo mudo y los curados por Jesús proclamaban a los cuatro vientos el bien recibido y las maravillas que ha hecho Dios con ellos, así también nosotros, cuando se nos destapen los oídos del corazón
y entendamos la buena noticia. Debemos salir al mundo a contarles a todos el secreto de la felicidad y la vida. El texto de hoy concluye diciéndonos que en el colmo del asombro, la gente decía: todo lo he hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. La gente no cabía en sí, no podía creerlo, estaba maravillada del Señor. El mundo entero se asombra ante los actos de bondad, desprendimiento y solidaridad de Jesús, porque no es un proceder común. El resultado fue que creció la admiración hacia él y decían: todo lo ha hecho bien. Jesús nunca eligió hacer el mal, siempre eligió hacer lo que su Padre quiso. Por eso todo lo hizo bien y por eso afirmamos que fue igual a nosotros en todo menos en el pecado. Es decir, siempre que eligió hacer la voluntad de su Padre. Además, los prodigios realizados por Jesús cumplen con lo anunciado en la Escritura. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Y esto llevó a la gente a preguntarse: ¿no será este el Mesías? A manera de conclusión, los invito a considerar la necesidad de oír los gritos de los desesperados de este mundo, oír los dolores y necesidades de la gente y oír lo que nos dice el corazón, y a su vez oír la invitación que Jesús nos hace a seguirlo para ayudarlo a cambiar este mundo para bien. Pidámosle a Dios que nos cure de nuestra sordera y de nuestra mudez para poder anunciarlo y poder ayudarlo a que también otros puedan oír y beneficiarse de la buena noticia. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.